El Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar a los perdidos, ¿no? Y lo que vimos ayer no es solamente nuestra responsabilidad, o en este caso ustedes en Coajimalpa, no solamente es tu responsabilidad, Coajimalpa, no es solamente nuestra responsabilidad aquí en el Distrito Federal o en la República Mexicana, sino es la responsabilidad de cada creyente por todo el mundo. Y cuando realizamos esto, cuando adoptamos esta carga en nuestro corazón, entonces estamos caminando en el corazón de Dios. Estamos caminando con Él, estamos teniendo comunión con Él. Eso es verdaderamente comunión con Él. Cuando yo quise estar con mi padre, ¿sabes lo que tenía que hacer? Yo tenía que hacer lo que Él estaba haciendo, ¿no? No es que muchos como creen, quiero estar en la presencia del Señor y como estamos viéndole a los ojos. Y bueno, yo creo que la verdadera comunión con Dios es caminar con Él. Él dijo a los discípulos, ven conmigo, deja tus redes y sígame y haz lo que yo estoy haciendo. Deja tus redes y yo les haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Haz lo que yo estoy haciendo. Y lo que Dios está haciendo hoy, ¿sí?, es alcanzando las naciones, ¿sí? Y vamos a hablar de dos cosas en la Biblia más que nos estorban. Vimos que ayer que toda la Biblia es una historia de la misión, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Adán hasta el apóstol Juan. Todo es una historia del deseo de Dios por las naciones, ¿sí? Y cuando entendemos esto, entonces podemos entender la Biblia. Si no entendemos este punto, la Biblia vamos tal vez a entender en cachitos, pero fuera del contexto, fuera del significado, grandes porciones, grandes libros. Realmente el contexto correcto es esto, es la misión, ¿sí? Por ejemplo, un versículo que todos estamos muy familiarizados, ¿no? 1 Corintios 5 dice, somos nuevas criaturas en Cristo, el viejo pasó y todo es nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen ese versículo? Pero alguna vez, no hoy, pero lee el contexto y ahí está hablando en el mismo contexto que somos embajadores de Cristo, ¿sí? Y que entonces somos nuevas criaturas en el sentido que ya no podemos vivir como antes, no tanto en el contexto, no tanto por el pecado y todo eso, sino en mi forma de pensar. Tengo que pensar en la misión que soy un embajador de Cristo, ¿sí? Y entonces todo es nuevo y el viejo ya pasó. Eso es el contexto. Entonces, vimos ayer varios misioneros en el Antiguo Testamento, ¿no? Otro misionero que no lo mencionamos es Josué. Josué fue un misionero, ¿no? Cuando conquistó la tierra prometida, él estaba cumpliendo la misión de conquistar, sojuzgar la tierra, ponerlo bajo el reino de Dios, el gobierno de Dios, ¿sí? El contexto de Josué es guerra espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre en Efesios 6, sino contra huestes celestiales, contra gobernadores de tinieblas. Esa es la misión. Misiones es enfrentando al enemigo, es conquistando territorio de él, es invadiendo su territorio como hizo Josué. Pero se recuerdan lo demás de la historia de Josué. Antes de entrar a la tierra prometida y conquistarla, sojuzgarla, dominarla, la misma misión de Adán en Génesis 1, ¿se acuerdan? Antes de entrar mandaron espías, ¿sí? Mandaron 12 representando cada tribu, pero de los 12, 10
vieron las dificultades que iban a confrontar y decidieron que no valía la pena de entrar. Esta es una imagen de cristianos que tenemos el llamado de ir a la tierra prometida. ¿Cuál es? Misiones. ¿Cuál es? Las almas. ¿Cuál es? Extender el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios, es lo que significa. Busca las almas. Busca la gente, las naciones. Busca para lo que a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión. Pero Dios, 10 de los espías se echaron atrás. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que estamos viendo ayer y hoy. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué cosas nos estorban aquí o aquí de no cumplir la misión? ¿Sí? Ayer vimos que un gran estorbo en nuestra mente es la cuestión de finanzas, ¿no? Que no hay dinero. O sea, para ir voy a necesitar tanto dinero. Y nos estorbamos pensando en el dinero. Cuando las promesas en la Biblia son muy claras. Si nos comprometemos con la misión, Dios va a suplir, pero en abundancia. Dios va a suplir en una forma milagrosa. Dios no va a mandar a nadie sin sostenerlos, sin suplir por ellos. ¿Sí? Y aunque no estoy en contra de las mesas de misiones, de las organizaciones misioneras, ¿sí? Muchas veces es un estorbo en nuestra mente, creyendo que por solamente este medio puedo cumplir la gran comisión. ¿Sí? No son malos, son efectivos en algunas formas, pero tenemos que pensar, sobre todo hoy en día que vimos esta cifra de 1,000 millones de gente que ni siquiera tienen acceso al Evangelio. ¿Sí? Y vamos a hablar de 2 estorbas en nuestro pensamiento de misiones. ¿Cómo vamos a alcanzar aproximadamente 2,000 millones dicen que son cristianos? ¿Sí? De los 7,000 millones que hay. 1,000 millones ni siquiera tienen acceso a la palabra de Dios, a una iglesia, a la Biblia en su lenguaje. 1,000 millones. Tú eres responsable por ellos. Tú y yo somos responsables por estos 1,000 millones y además el otro 4,000 millones que no son cristianos, pero tal vez viven donde hay una iglesia o tienen algo en su lenguaje o hay un misionero. Somos responsables por ellos también. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos alcanzarlos? Nos vemos a nosotros mismos, nos vemos nuestras finanzas, nos vemos que las posibilidades y la verdad nos ponemos a veces como los 10 espías, ¿no? Decimos que hay grandes fortalezas, hay muchos obstáculos, va a ser muy difícil y no, mejor me quedo acá en el desierto. Mejor no lo hago porque no tengo la suficiente. Ellos tienen armas, ellos tienen fortalezas, ellos son más grandes, más numerosos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y empezamos a pensar en lo natural y no en lo espiritual. Empezamos a pensar en nuestra capacidad en vez del poder de Dios y las posibilidades que Dios tiene. ¿Verdad o no? ¿O soy el único? ¿Soy el único? Bueno, vamos a ver una cosa muy importante. ¿Sí? Los 10 no fueron, hablando de cristianos hoy, que vimos la falta de fe por finanzas es un gran estorbo. El número 2 es la falta de fe en la oración. La oración es el instrumento principal para la gran comisión. Es el instrumento que Dios nos ha dado, pero pocos cristianos realizan
entienden el poder de la oración. Y por eso no tienen fe en la oración. Por eso oran muy poco. ¿Sí? Por ejemplo, les doy una escritura, segunda de Timoteo 2. Pablo dice, primera de Timoteo 2, creo. Primera dice, yo quiero que todos los hombres levanten manos y oren por autoridades, por gobernadores, por gente en eminencia, ¿sí o no? Así lo dice. Primera de Timoteo 2, ¿verdad? ¿Están ahí? ¿Ya lo encontraron? ¿Está bien? ¿O estoy mal? ¿Ok? Porque para que vivimos, ahí estoy parafraseando para el tiempo, para que vivimos en vidas de paz, ¿sí? Y luego dice, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que vengan al conocimiento del Señor. ¿Sí? Porque Él es el mediador entre el hombre y Dios, y dio su vida como sacrificio por todos los hombres. Entonces hay tres todos: que oremos por todos los hombres, porque Él quiere que todos sean salvos, y Él dio su vida para todos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? Fíjense, Dios quiere que todos sean salvos, Dios. Y para facilitar eso, vino, se hizo mediador entre el hombre y Dios, murió por los pecados de ¿quién? Todos. Entonces, ¿dónde está el eslabón débil? Decimos en inglés. ¿Dónde está el eslabón débil? La primera. La oración. ¿Quién está orando? ¿Sí? ¿Dónde está la iglesia? Tenemos una gran parte en esta gran comisión. ¿Sí? Y la oración es una de las partes principales que la iglesia original, la iglesia en el libro de Hechos, conquistaron. Es la forma que Jesús conquistó. Y es la forma que la iglesia conquista, es la oración. Guerra espiritual es oración. Y Dios nos dio este gran armamento, que es la oración. Les voy a dar una historia que tal vez nunca la has visto. Jesús limpió el templo, ¿ok? ¿Conocen la historia? Creo que está en Marcos 11. Pero yo no creo que entendemos bien esta historia. ¿Por qué lo hizo y por qué se enojó? ¿Por qué se airó Jesús? ¿Recuerdan la historia que llegó al templo y vio los cambistas y gente vendiendo animales por los sacrificios? Ahora, hay que entender que esto fue un servicio necesario. Cristo no estaba en contra de vender esas cosas. Lo malo no era lo que está haciendo, sino dónde estaban haciéndolo. ¿Sí? El lugar donde estaban vendiendo y cambiando monedas, porque los judíos venían de todo el mundo, ¿sí? Para hacer sus ceremonias, sus sacrificios y todo. Y entonces en el templo, para ofrecer una ofrenda, no podrían ofrecer moneda griego o moneda egipcio, tenía que ser del hebreo. Entonces cambiaron. No podrían traer desde Grecia o desde Italia una cordero o unas palomas, se mueren en el camino. Entonces era necesario que vendan esas cosas. Pero otra vez el problema era ¿dónde? El lugar donde ellos tenían sus puestos, se llama el atrio de Salomón. El atrio de Salomón fue el único lugar donde un gentil, un no judío, podría entrar al templo y adorar a Dios. Pero por años y años no podrían, porque dejaron esos lugares a los cambistas. Entonces cuando Jesús se acerca al templo, Él ve es la única vez que vemos que Jesús de veras se aira, ¿no?
hasta que se pone violento. ¿Por qué? Porque esto está tocando la niña del ojo de Dios. Esto está tocando el meollo de todo el asunto, las almas, la posibilidad que la gente no creyente pueden acercar a Dios y conocerle y adorarle, pero ellos ocuparon este lugar. Y la iglesia también hace lo mismo hoy. Muchas actividades no son malos, pero a veces fuera de lugar o con una prioridad equivocada. ¿Sí? Cuando las misiones y las almas debe de ser nuestra primera prioridad como cristianos y como iglesias. Y Jesús cita una escritura ahí en esta historia, ¿se acuerdan? Está citando Isaías 53, donde dice: mi casa será ¿qué? Una casa de ¿qué? Oración. ¿Para quiénes? Por todas las naciones. Si no me crees, léalo en Isaías 56, versículo 7. Mi casa será una casa de oración por todas las naciones. Ese es el corazón de Dios. Es increíble leer en las escrituras cómo Jesús ministraba continuamente a los gentiles, el centuriano romano, la mujer gadarena, otra y tras otra, y muchas veces él no podía retenerlo, ¿no? Se fue a la mujer samaritana a propósito. El corazón de Dios, queridos, es esto. Y ahora entendemos por qué Jesús se airó, ¿no? Cuando no lo hacemos, cuando prohibimos o cuando tenemos fuera de orden nuestras prioridades. La iglesia estamos aquí para esto, para alcanzar las naciones. Y Él dice: mi casa será una casa de ¿qué? Oración por las naciones. ¿Cuántas veces oremos por nada más asuntos personales? Bendice mi tía que está enferma. Bendice mi trabajo que está mal las ventas este año. Bendice esto, bendice mis hijos que sobresalen en la escuela. Bendice mi coche que se descompuso. Bendice solo mi iglesia. Bendice mis cosas. Queridos, ¿sabes qué somos a veces? Cambistas en el atrio de Salomón. Jesús dice: oren por las naciones. Así vamos a alcanzarlos. Es la única forma. Es la única forma. Miles de millones. Aproximadamente mínimo 5,000 millones que no son cristianos. ¿Cómo vamos a alcanzarlos? Solamente mandando misioneros, y mandamos millones de misioneros, ni eso lo haría. Pero Dios nos ha dado un instrumento poderoso que se llama la oración de fe, que es poderoso y efectivo en Santiago 5. ¿A poco no? Podemos clamar por las naciones y Dios se mueve. Ahorita vimos naciones. Algunos de ustedes tal vez son muy jóvenes o jóvenes en la fe y no se recuerdan que un movimiento hace 20 años empezamos a orar por la ventana 1040. ¿Cuántos se recuerdan eso? Empezamos a orar ¿y qué crees? Ahí estamos, vimos anoche un misionero en Tayikistán en la ventana 1040. Mi movimiento tiene una iglesia. Durante ese tiempo de oración, un misionero finlandés de mi movimiento fue a Bakú, Azerbaiyán, en la ventana 1040. Él no sabía el lenguaje azerí, no tenía apoyo. O sea, conoció a algunos que estaban interesados en la Biblia, que hablaban ruso. Él habla ruso. Empieza a compartir y empieza una iglesia, y hoy en día tienen una iglesia de 500 musulmanes. Tienen un instituto de 200 musulmanes
Y ellos, musulmanes convertidos, y es la primera iglesia así en la historia de la iglesia, de tantos convertidos musulmanes que están yendo y alcanzando a otras gentes musulmanas, estas naciones que son los menos evangelizados. Queridos, la oración funciona. Nada más a veces no lo vemos de inmediato y olvidamos de la importancia. Muchas veces no oramos. ¿Sabes por qué? No sabemos. Eso es honestamente. A algunos no les gusta eso, les incomoda. Claro, yo sé cómo orar, ¿no? Jesús, él oraba, y en dos porciones, Lucas 11 y Lucas 18, los discípulos escucharon a él orar y dijeron, tal vez podemos orar, pero como tartamudos, ¿no? A veces. Pero Jesús, queremos orar como tú oras. Enséñanos a orar. Tenemos que ser humildes y pedir que Dios nos enseñe, que empezamos desde nuevo, ¿no? ¿Estás diciendo que yo no sé que orar, Bruce? Tal vez. Ok, consideran las dos parábolas. Lucas 11, él da la parábola del vecino. ¿Recuerdan? ¿Sí? Tiene una visita muy noche, no tiene comida. Y en la ley de hospitalidad en antiguas culturas era que si tenías un viajero que llega a tu casa, tú tenías que atenderlo y darle comida. Si no, eres lo peor. Entonces el vecino va a su vecino, ¿no? Ya están dormidos y empieza a tocar. Shh, shh. La esposa, shh, es que está, shh, no dije nada. ¿Qué? Perdón, despertarle. Soy tu vecino, tengo visitas y no tengo con qué darles. Estamos dormidos, no nos molesta, estamos dormidos aquí, vete. ¿Qué? Abre la puerta, lo trae el refri, sacas todo lo que tú quieres, un jamón que quieres, ¿no? Sácalo. Se lleva todo a sus invitados. ¿Sí? ¿Sabes que tú tienes invitados? Y hay una ley que tú tienes que darles, se llama el evangelio, el pan de vida. Tú tienes que darles. Los invitados son los gente en tu trabajo, en tu escuela, tu colonia. Tú y yo tenemos que dar, pero ahí está la cosa. A veces no tenemos. A veces somos como tartamudos, ¿no? A veces estamos ocupados con nuestros problemas y salen las palabras, intentamos de compartir, pero salen como piedras en vez de pan caliente. Y entonces Jesús nos enseña cómo evangelizar y cómo alcanzar el mundo en esta parábola. Todo se trata, estoy diciendo, todo se trata de misiones, queridos, todo. Y él enseña en esta parábola, cuando no tienes, si no tienes, mira, la forma que cuando tú no tienes es pedir. Si tú sabes dar buenas dádivas a tus hijos siendo malo, y no, si tu hijo pide un pan, no, tú nunca siendo malo, nunca vas a dar una piedra. ¿Cuánto más, dile conmigo, los que conocen, cuánto más tu Padre en el cielo, ¿qué? Dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Lucas 11. Así, solamente así vamos a alcanzar el mundo. Solamente con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí?
tenemos que pedírselo. Pedírselo por las naciones también. Da otra parábola, Lucas 18, es la viuda. ¿No? La viuda que pasó, lo que pasa muchas veces aquí en México. Se muere el esposo intestado. Hombres, por favor, hagan un testamento. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Antes que mueran, hagan un testamento para que las familias políticas no vienen contra tu esposa y tus hijos y los corren y los echan a la calle. Yo tenía gente en mi casa 3 meses así, y he visto muchas veces esto. Sucedió en aquel entonces, es lo que pasó a esta viuda. Entonces ella dijo, no es justo. Y va con este juez injusto que ni temía ni hombre ni Dios, y encampa enfrente de su casa. Se pone su sleeping ahí, una fogata, hacía su café de olla ahí, calentaba sus tortillas y esperaba que salía. Y cuando abre la puerta del juez, ella se corre y lo agarra y dice, hazme justicia. Y él dice, no, quítame. Y se va a su oficina y ella lo persigue y campa enfrente de su oficina y dice día y noche, hágame justicia. ¿Contra quién? Mi adversario. Oración. Él está enseñando cómo orar. Orar es guerra espiritual. Tú tienes autoridad. Tú y yo tenemos autoridad contra el enemigo. Tú y yo tenemos la espada del Espíritu en Efesios 6 que podemos usar. Se llama la oración. Les voy a dar un ejemplo en las Escrituras. Hechos capítulo 4. La iglesia estaba enfrentando su primera persecución en la Gran Comisión. Y dijeron las autoridades bajo la inspiración de demonios y principados de tinieblas, dijeron, si tú predicas otra vez en este nombre, vas a terminar como tú, señorito, como tu Mesías, vas a terminar igual. ¿Y qué hizo la iglesia? Ay, no, vamos a ser más calmaditos, ¿no? Vamos a calmar un momento hasta que se calma todo. ¿Así lo hicieron? Claro que no. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? Vamos a orar, ¿no? Hicieron una reunión de oración en la primera, lo que dice las palabras, Hechos 4, si quieres, búscalo después, pero empiecen a citar Salmo 2. ¿Por qué se amontinan la gente contra tu ungido y contra el Hijo? ¿Por qué se amontinan la gente en rebelión? Señor, ahora vea sus amenazas contra ti. Es contra ti y contra tu gloria. Vea lo que están diciendo, Señor. Y ahora, ¿se acuerdan lo que dijeron? ¿Se acuerdan lo que dijeron? Dijeron, ahora concede que tu pueblo habla con denuedo y que extiende tu mano para que hagamos señales, para que vean que tú eres el Señor. O sea, oración es guerra contra el adversario. Hay espíritus malignos controlando gobiernos, controlando autoridades, dice 2 Corintios 4:4 que ha cegado el entendimiento para que no vean la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Que no vean. ¿Cómo van a ver? Oremos y empiecen a ver el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es gran parte de misiones. Hay otro. Y rápidamente. Otro estorbo. Okay. Número 1, falta de fe por las finanzas. Número 2, falta de fe en la oración. Número 3, es falta de fe en la gracia de Dios. Dice la Biblia que Satanás, su mismo nombre significa acusador. Él es el acusador de los hermanos día y noche. ¿Sí? Y por eso Pablo escribió a su discípulo, Timoteo, en
Según Timoteo 2 dice, esfuérzate en la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia, Timoteo. ¿Por qué? Timoteo tenía muchos defectos de carácter, como tú y yo. Él fue criado por su madre soltera y su abuela. No tenía hombre. Entonces su carácter era como más blandito, ¿sí me explico? No había tenido el ejemplo de varón en su casa, de enseñarle cómo pelear. Entonces él tenía muchos obstáculos, muchos enfrentamientos en su ministerio misionero. Y Pablo le dice, Timoteo, esfuérzate en la gracia, sea un buen soldado de Jesucristo. Ahí lo dice. Enfrenta penalidades, persecuciones, hazlo, porque la gracia de Dios está contigo. Hay dos formas que entendemos la gracia. Uno, la mayoría entendemos más o menos bien. ¿Cuál es? Que Él nos perdonó, que Él nos aceptó, que Él nos ama, que Él está con nosotros incondicionalmente, que nos salvó, que nos perdonó. Yo creo que la mayoría de nosotros entendemos este aspecto de la gracia, que es muy cierto. Porque aún así, entendiendo, muchos de nosotros no tenemos fe y permitimos que el enemigo nos condena y te dice a ti, tú no eres digno para ir al campo misionero, tú tienes muchos problemas en tu vida, tú has fallado en esto, tú has fallado en esto, y el enemigo haciendo su ministerio de acusador de los hermanos, ¿sí? Y acusa tu conciencia y acusa tu vida. Y muchos no saben pelear con la gracia de Dios. Claro, soy pecador. Claro, soy como Martín Lutero una vez, ¿no? Tuvo un sueño en la noche. ¿Has oído de ese sueño? ¿No? Tuvo un sueño, el enemigo lo estaba atacando. ¿Sí? Y el enemigo tenía como pizarrón, estaba escribiendo todos los pecados de Martín Lutero. Mira cómo eres, mira, ¿quién crees que eres tú, Martín Lutero, para dirigir y para levantar y para hablar? Tú eres, mira, y escribiendo todos los pecados de Martín Lutero en el pizarrón. Martín Lutero dijo, ¿ya terminaste? Y el enemigo, sí. Y tira el ajís. Entonces Martín Lutero agarra el ajís y pone una cruz encima y dice, pagado por la sangre de Cristo. Así peleamos. Esfuérzate en la gracia. Pero hay otro sentido de gracia que a veces no captamos. La gracia también es el poder de Dios, su favor sobre nosotros, podemos decir, su capacitación. La capacidad de hacer las obras de Dios. ¿Sí? Por eso Pablo está diciendo a Timoteo eso, esfuérzate en su gracia, no eres tú. ¿Qué dijo Dios una vez a Pablo? Lo mismo en 2 Corintios 12, cuando él estaba peleando contra un mensajero, ¿no? De Satanás, que no era una enfermedad, eran los fariseos, los judaístas, que atacaban a Pablo, todo su ministerio, atacaban su iglesia, acusaban a él, y él dijo, mensajeros de Satanás, y él dijo, Señor, quítamelos, porque planto tu obra en un lugar, y ellos vienen y echan a perder, enseñando legalismo. Entonces, y Pablo en este punto está como para renunciar, ya está cansado, ya está frustrado. Entonces el Dios le dice ¿qué? Bástate, Pablo, con mi gracia. Porque cuando tú estás débil, yo soy ¿qué? Fuerte en ti. O sea, esa es la parte de gracia que tenemos que entender también. Es su fuerza en nosotros para cumplir su obra misionera en la tierra. Todos lo tenemos. No importa tu debilidad personal, no importa tu personalidad, si está extrovertido, introvertido, no importa, no hay limitaciones con Dios. Pero Bruce, tú no me conoces, con mi niñez yo fui rechazada, bla, bla, bla. No importa. Esfuérzate en la gracia. Dios está contigo. Dios usa la gente más débil. Dios usa hasta burros. ¿A poco no? Un misionero le gustaba decir que yo soy el burro de Dios, que cargaba a Jesús, ¿no?
Así somos. Dios no importa quién eres. No tienes que tener mucha personalidad, mucho trasfondo económico, trasfondo educativa, para nada. Tal vez muchos ponen esos como condiciones y como límites para la obra misionera, pero Dios no. Dios escogió, por eso Él escogió a esos discípulos, lo más inesperados es iba a ser discípulos, ¿no? Pescadores, oliendo de pescado, mal habladores. ¿Alguna vez, la verdad, alguna vez has ido a un grupo de AA y ve cómo hablan? Así hablaba Pedro, la verdad. Groserías, él hablaba groserías en la Biblia, nada más no dice exactamente lo que dijo, pero mal hablado, grosero, vulgar. Dios escogió una bola de débiles para que Él reciba la gloria. Y esa es la única forma, queridos, que Dios va a cumplir la obra misionera en la tierra, contigo y conmigo, esforzándote en la gracia, ¿sí? Aprendiendo que su poder está con nosotros, aprendiendo a orar correctamente, ¿sí? Aprendiendo a orar. Orar es algo que aprendes, no es algo automático. Tenemos que ser discípulos de la oración, aprendices de la oración, estudiar la oración en la Biblia y imitar lo que hacían. La forma que ellos hablaban, la forma que ellos oraron, tenemos que orar. ¿Y sabes cómo oraron ellos? Con la Biblia en la mano. Hechos 4, citaron primero Salmo 2. En Isaías dice el Señor, presente tu caso ante mí. Oración no solamente externar o desahogarme o ventilarme mis necesidades. Oración es declarar la verdad. ¿Sí? Oración es como ser el coheredero. En Romanos 8:17, ¿sabes este versículo, no? Dice, somos herederos de Dios, ¿verdad? ¿Y qué? Coherederos con Cristo. ¿Sabes lo que es un coheredero? Yo sí sé porque soy coheredero con mis hermanos. Heredamos unos terrenos en el estado de Arkansas de mi mamá. ¿Sí? Entonces, lo que encontramos es que ninguno de nosotros, de los 5 hermanos, podemos hacer nada, absolutamente nada, si no estamos de acuerdo todos, unánimes. Eso es lo que es un coheredero. Somos coherederos de la granja, de ese rancho, ¿sí? Pero yo no puedo decir, es que voy a vender mi parte. No, mis hermanos dicen, no, Bruce, no estamos de acuerdo. Entonces Bruce no puede vender. Yo no puedo decir, voy a poner un pozo o quiero sembrar maíz en vez de algodón. Mis hermanos dicen, no estamos de acuerdo. No puedo hacer nada. ¿Están entendiendo? Somos coherederos con Cristo. ¿Sí? Y ahí es la oración otra vez. Dios solamente va a obrar cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo. De alguna forma Dios se ha limitado a ti y a mí. Oración es cuando decimos, Señor, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Lo que tú dices aquí, Señor, tu palabra dijo esto, tu deseo es para las naciones. Señor, yo clamo por las naciones, por lo que dice tu palabra. Yo me pongo en acuerdo contigo y entonces Dios obra. No puede obrar sin su coheredero, la novia de Cristo, la iglesia. ¿Me están entendiendo? Así conquistamos las naciones. Y tal vez ese es otra vez el eslabón débil. Dios quiere salvar, pero ¿dónde está la oración? Vamos a terminar orando. ¿Okay? Póngase de pie, por favor. Oración es activo. Oración es lucha. Bíblicamente es lucha. Dice Epafras en Colosenses, lucha por ustedes, ¿sí? En oración. Entonces,
Vamos a orar por naciones, como un ejemplo, como pequeño de práctica, ¿ok? Vamos a orar por las naciones. Hay 3 naciones en particular esta noche que están muy sobresalientes por la violencia que está sucediendo. Vamos a orar por Venezuela, Ucrania y Siria. Siria, donde muchos cristianos están muriendo por persecución. También Venezuela, los cristianos han sufrido persecución. En Ucrania vemos el gobierno totalitario de Rusia queriendo dominar a Ucrania y están rebelando a la gente en contra de esto porque quieren su libertad. Y esto implica el evangelio, ¿no? Casi todos los cristianos están en contra de Rusia y Putin y están a favor por su libertad. Y eso aplica exactamente lo que leímos de Timoteo, ¿no? Que oremos por gobernadores para que haya paz, para que el evangelio pueda prosperar. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar. Padre, venimos ante ti esta noche como tu cuerpo y tu coheredero. Y lo que dice tu palabra, Señor, si pedimos según tu voluntad, tú lo harás. Y sabemos que hemos recibido estas promesas en 1 de Juan 5, Señor, porque hemos pedido según tu voluntad, Señor. Y sabemos lo que vamos a pedir, Señor, esta noche es tu voluntad, porque tú deseas las naciones, tú deseas, Señor, que se conviertan a ti, Señor. Y oremos, Señor, en esta noche, Señor, por la nación de Venezuela, que se encuentra en un momento histórico, Señor, quitando las grietas de esclavitud, de opresión, de totalitarismo, Señor. Y pedimos, Señor, que tú establezcas paz en esta nación, Padre, para que tu pueblo, Señor, pueda prosperar y predicar tu palabra, Señor. Bendice la nación de Venezuela, bendice a los venezolanos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre ellos en el nombre de Jesús, Señor. Y pedimos también, Señor, esta noche por la nación de Ucrania, Padre, que ha sufrido mucha violencia, siglos de persecución, masacres, genocidios bajo los regímenes comunistas, stalinistas, Señor. Mucho sufrimiento, Padre. Y hace 20 años, Señor, escuchaste las oraciones de millones de santos por años cuando quitaste el comunismo, los regímenes de Soviet Union sobre esta nación, y encontraron estas naciones su libertad por la primera vez en muchas décadas. Y prosperó la iglesia y prosperó tu pueblo. Pero hoy, Señor, se encuentra en una amenaza otra vez de la opresión, quitando su libertad religiosa. Padre, pedimos, Señor, por Ucrania, Señor, que tú bendícela, Padre, porque tú la amas y tu sangre fue derramada por Ucrania, por los ucranianos. Pedimos paz, Señor, y un gobierno justo que permite la libertad, Señor, en Ucrania. Bendice tu iglesia, Señor, en Ucrania. Prospérala, Señor, en este tiempo, por la gloria de tu nombre. Y finalmente queremos orar por Siria, Padre. Siria, donde tienen las iglesias más antiguas, Señor. La primera iglesia fue establecida en Damasco, Señor, fuera de Israel. La primera fue Damasco, Señor. Y Pablo se convirtió en Siria, Padre, por las oraciones de los santos. Y Padre, vemos, Señor, la violencia horrorífica, demoníaca, satánica que está sucediendo bajo, Señor, gente musulmana, gente con doctrinas de demonios, Señor. Vemos, Señor, la persecución y masacres de cristianos de las iglesias más antiguas, Señor, en la historia. Y levantamos nuestras voces y manos, Señor, y declaramos, Señor, que tu reino venga y interviene, Señor, a favor de tu iglesia en Siria, Padre. Pedimos, Señor, que tú cambias, Señor, esta situación por un milagro, por tu poder, Señor.
Y bendice y protege tu iglesia en Siria, Señor. Bendice los hermanos allá. Bendice los cristianos, si no son nacidos de nuevo, Señor, que te encuentran, Señor, en ese tiempo de gran persecución. Y todo esto pedimos por tu gloria y por tu honra, Señor, que tú recibes por los siglos y los siglos, Señor, tu gloria. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.